proyecto de ley. ¿Por qué, si todo está bien, lo hacen precisamente en la semana donde nadie se puede movilizar? ¿Por qué, si todo está bien y todo está transparente, corren para presentar e impulsar y aprobar este proyecto de ley que no forma parte de la agenda de la emergencia? Porque si bien, como ha argumentado la diputada Delgado Orozco, algunas empresas podrían estar interesadas en aplicar estas jornadas, hoy lo cierto es que en la mayoría de sectores productivos no hay jornadas laborales y más bien se están reduciendo. Efectivamente, esta no es una ley para atender y enfrentar la emergencia en este momento. ¿Vos sabés hacer café? Y entonces queda claro que están aprovechándose de la emergencia que vive nuestro país para tramitar un proyecto de ley polémico, un proyecto de ley inconstitucional, un proyecto de ley que violenta los derechos laborales y sociales en una semana en la que la clase trabajadora de este país está más imposibilitada que nunca para movilizarse. Yo no veo razón para correr como quieren correr con este tema. Hemos planteado mociones, hemos planteado preocupaciones que no han sido atendidas. En otras ocasiones, cuando me ha tocado negociar o conversar o dialogar sobre proyectos con la diputada Delgado Orozco y otros diputados, he reconocido en este plenario que ha habido una disposición a arreglar o corregir cosas. Ahorita estoy grabando una noticia, pero hay muchas cosas graves de este proyecto de ley que no están siendo atendidas en este texto sustitutivo. Y a mí me llama mucho la atención que el Ministerio de Trabajo, digan que el Ministerio de Trabajo apoya este proyecto de ley. Me llama mucho la atención que se diga que diputados y diputadas que dicen defender las garantías sociales y los derechos de la clase trabajadora quieran votar este proyecto de ley sin una perspectiva crítica, sin haberlo analizado a fondo. Entonces, hecha esta introducción, entremos en materia. Dice la diputada Delgado Orozco que el proyecto de ley respeta el principio de excepcionalidad de estas jornadas y que se garantiza lo que dice y exige el artículo 58 de la Constitución Política. Y eso es falso. Eso es falso. Este proyecto de ley, como está redactado, estaría extendiendo estas jornadas de 12 horas sin pago de horas extras a prácticamente todas las actividades, casi todas las actividades productivas y laborales del país. Es decir, implicaría que la excepción se convierta en regla y deja a la autoridad administrativa la decisión de en qué caso sí y a los patronos en qué caso sí y en qué caso no. Dijo como 3 veces la diputada Delgado Orozco que el objetivo de este proyecto es adaptar las normas laborales a las necesidades de los mercados. Claro que ese es el objetivo de este proyecto, pero no a las necesidades de las personas trabajadoras. Probablemente haya mercados en este mundo cuyas necesidades se verían satisfechas si legalizamos la esclavitud, porque para ser competitivos requieren reducir al mínimo los costos de operación. Y entonces, claro, si eliminamos el Código de Trabajo, probablemente los mercados van a estar muy contentos. Pero precisamente la legislación laboral se hizo no para complacer a los mercados, se hizo para satisfacer y proteger derechos humanos de las personas más vulnerables. Y entonces, ciertamente, cuando aquí se ha dicho que el objetivo de esta ley es complacer a los mercados, a mí me queda totalmente claro, eso es lo que están haciendo. Pero en el medio le están pasando por encima a derechos básicos de las personas que hay que proteger. Dígame qué mercado quiere que haya derechos laborales. Y lo más lógico es que quieran
tener que pagarle menos a los trabajadores, para así incrementar las ganancias y reducir los costos de producción. Esa es la lógica del sistema económico en el que vivimos, pero no es la lógica de la legislación laboral y no debería ser la lógica de esta Asamblea Legislativa. No es cierto que se respeta el artículo 58 de la Constitución Política y esta es mi objeción fundamental y la he tratado de hablar con la diputada Delgado Orozco y no renuncio a poderlo explicar y que sea comprendida esa preocupación. Dice el artículo 58 de la Constitución cuáles son las jornadas de trabajo y después dice, en casos excepcionales muy calificados, la ley podrá establecer excepciones. Lo que dice la Constitución es que la regla son las jornadas ordinarias de trabajo. Y la excepción se puede establecer por ley, pero la excepción, diputada Delgado Orozco, la tiene que establecer la ley. Y esta ley lo que hace es regular aquellos casos en que no se aplica la jornada 4-3, la jornada de 12 horas sin pago de horas extra. Ergo, por consecuencia, esta jornada se aplicaría a todos los demás casos. Lo que dice la Constitución es que la ley debe regular aquellos casos en que se aplica la jornada excepcional. Esto lo dijimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde estaba este proyecto de ley, y coincidieron incluso los abogados de la UCAEP. La ley debe decir en qué casos se aplica esta jornada, y lo que están haciendo es una regulación de los casos en los que no se aplica. La Constitución exige que haya una lista positiva. Diputado Cruxan, usted que es abogado, diputado Avendaño, la Constitución exige una lista positiva, que la ley tipifique y diga en qué casos se va a aplicar la jornada excepcional. Y lo que tenemos en este proyecto, claramente, si ustedes ven el inciso 1 de la reforma al artículo 145 bis que se está proponiendo, es una redacción de casos en que no aplican las jornadas excepcionales. Pero con tanta restricción aquí, que prácticamente para cumplir la excepción es muy difícil, y yo sé que es engañoso. Lo que tenemos en este proyecto es una lista negativa, una lista de cuándo no cabe la jornada excepcional. Pero la Constitución no nos pide una lista negativa de cuándo no cabe la jornada excepcional. Nos pide una lista positiva, decir en qué sectores o subsectores de la actividad económica se van a aplicar estas jornadas. Pero no, lo que tenemos aquí es una norma que dice la jornada ampliada no podrá aplicarse. Por consecuencia, ¿qué entiende cualquier operador jurídico? En todos los demás casos, sí se aplicará. Todos los demás casos son casi todos, señoras y señores diputados. Esto es grave. Dice que no se aplicará, ojo la redacción, señoras y señores, en labores pesadas, peligrosas e insalubres. Eso estaba en el proyecto original, pero ahora más bien lo limitaron más porque lo califican y le ponen cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean especialmente nocivos. ¿Y qué significa especialmente nocivos? Que tiene que estar el trabajador metido en un contenedor de desechos radioactivos para que sea especialmente nocivo. Antes, que ya era un término muy abierto, la ley decía labores pesadas, peligrosas o insalubres. Pero ahora lo califican y le ponen cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean especialmente nocivos. O sea, podría haber labores pesadas, peligrosas e insalubres
donde los tiempos de exposición sean nocivos, pero no especialmente nocivos. Y en esas sí podrían intentar meter la jornada excepcional que quieren meter en este proyecto de ley. También dice, cuando se identifique un riesgo especial para la salud de las personas trabajadoras con ocasión del trabajo y donde no sea posible eliminar o reducir el riesgo a pesar de la adopción de medidas de prevención, pero se sigue refiriendo a labores pesadas, peligrosas e insalubres, o sea, la jornada extraordinaria, excepcional, rige para todos los demás casos. Y después, aquí sí creo que la sacaron del estadio, señoras y señores. Dice, en aquellos trabajos que exijan para su realización un extraordinario esfuerzo físico. O sea, un esfuerzo físico extraordinario. Algo así que a la persona le piden ser como Hulk, como un superhombre. No el esfuerzo físico propio de cada actividad, sino un extraordinario esfuerzo físico. O en las que concurras circunstancias de especial fatiga, derivadas de condiciones anormales de temperatura o humedad. O sea, si son labores pesadas en condiciones normales de temperatura, sí regiría la jornada excepcional. Esto es grave. Lo que están haciendo es calificar tanto el concepto de trabajos pesados, peligrosos e insalubres, que no es lo que pide la Constitución, lo califican tanto que lo van a reducir a casos mínimos, y en todos los demás sí va a aplicar esta norma. ¿Cómo, señoras y señores, no se dan cuenta de esto? Cuando dice condiciones anormales de temperatura y humedad, ¿qué son condiciones anormales? Que se dio una ola de calor, que hubo un fenómeno natural particular. De hecho, lo dicen abajo, le agregaron esto que es terrible porque significa que aún en estos casos se pueden aplicar las jornadas excepcionales. Le agregaron, estas limitaciones se aplicarán a los puestos de trabajo, lugares o secciones en que se concrete el riesgo y por el tiempo en que subsista la causa que lo motiva, sin que proceda a reducir el salario. Bueno, entonces quiere decir que incluso en estos casos que he leído aquí, que va a ser súper difícil cumplirlos, incluso en estos casos de excepcionalísimos, se va a poder aplicar la jornada excepcional. Solo se podrá limitar temporalmente, es decir,